Que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor y nos reunimos como es habitual los días domingo en torno al mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Domingo 6 de junio, un día de otoño, un lindo día de otoño que nos ha regalado el Señor. Les deseo las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda en esta hora. Un abrazo fraternal a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga sus hogares, que la paz y que el amor del Señor sea llenando sus hogares en este hermoso día. Un saludo también para cada uno de los amigos y de los vecinos de Bellavista, de Tomé, y de diferentes partes de nuestro país que nos ven a través de las redes sociales. Una rica bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide. Que este sea un día colmado de bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes. Bendiciones que el Señor nos da día tras día. Cuidado y protección que tenemos de parte del Señor. Gracias le damos por su amor, por su cobertura y por su preocupación. Avanza el tiempo, pasan los días, pasan los meses, ya nos encontramos en pleno otoño, pronto a comenzar el invierno, los días están más lluviosos, algunos días más fríos, pero con todo aquello, la paz y el amor y la cobertura del Señor no cesa. La protección de Dios siempre sobre cada uno de nosotros. Este día, una rica bendición para cada uno de ustedes. Recordar siempre a mis hermanos que nuestros cultos siguen siendo y siguen estando presentes siempre. No nos podemos reunir en nuestro templo como era habitual, pero sí lo podemos hacer en nuestras salas de Facebook. Les invito para que puedan participar. Les invito para que puedan ingresar, para que puedan compartir junto a nosotros de las ricas bendiciones que el Señor nos entrega. Allí aparecen algunas imágenes. Pinche, toque allí en esos links que están y les llevará a una dirección. De allí podrá ingresar fácilmente a nuestros cultos que podemos tener los días martes, los días jueves, hoy domingo por la tarde, como es habitual también, nos reunimos en torno a la palabra del Señor. Gran bendición de Dios en estos tiempos para cada uno de nosotros. El trabajo de la iglesia no para. Las bendiciones de Dios no paran. Hay días difíciles, hay días tristes, hay días alegres. La mano del Señor siempre está con nosotros y la iglesia sigue trabajando, sigue bendiciéndose en los tiempos de dificultad, orando los unos por los otros, alegrándonos y entristeciéndonos con las alegrías y las tristezas de nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, desde el capítulo 3 en adelante, versículo 1, capítulo 3. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo escribiéndole a este joven Timoteo, recordando su tiempo junto a él e instándole, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermosa palabra del apóstol Pablo a Timoteo, que también es de bendición para nosotros el día de hoy, instándonos a avivar el fuego del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar para escuchar el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros en este día. Dios, gracias por este día. Gracias por tu cuidado y gracias por tu protección.
Queremos pedirte, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, bendice los labios de nuestro pastor. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis amados hermanos, le damos la bienvenida en esta tarde de domingo, en el cual nos encontramos reunidos en la presencia del Señor para poder escuchar el mensaje que Él nos tiene preparado para el día de hoy. La Iglesia Bautista, trabajando aquí en Bellavista, les bendice. Los hermanos oran por ustedes, las hermanas están también preocupadas siempre de orar por los enfermos, por los problemas y por cada situación que ustedes a veces nos invitan a participar, que es poder, verdad, estar también preocupados de ustedes en la oración. La palabra del Señor en este día tiene su base allí en 2 de Timoteo, capítulo 1 del versículos 6 en adelante.
Hermanos, quisiera antes de pasar a mencionar o a hablar sobre la palabra del Señor, yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, nos encantaba ir al lado de la estación o simplemente aquí donde le echaban agua a los trenes, en el Floripondio que se llama, ¿verdad? Bellavista hacia arriba, por el lado del mar. Y nos gustaba observar cómo aquellos hombres que trabajaban en las locomotoras le tiraban carbón desde el carro, del carrito del carbón hacia la locomotora y avivaban el fuego del móvil. Este tema de avivar el fuego es un tema que cada uno de nosotros tenemos que tener en mente. Porque en aquellas máquinas tan antiguas, pero si tenían combustibles, si tenían carbón, ellas podían avanzar. Tenían un combustible que le daba la fuerza y que tenía que ver con el agua y con el carbón de piedra. Aumentaba sus fuerzas, aumentaba la presión del vapor y esta máquina podía avanzar, podía correr, podía tirar, podía arrastrar y podía seguir en la carrera en la cual se había propuesto llegar. Un destino que era fijo, un destino que era necesario y un destino en el cual muchas personas iban seguras, sentadas tranquilamente, porque la máquina, porque el fogonero, porque el que piloteaba esta máquina, ¿verdad?, que manejaba esta máquina, se encargaba de llegar al lugar determinado, al lugar de destino, al viaje. Pero allí había algo especial. Sin combustible no había viaje. Sin agua no había energía. Estos dos componentes, ¿verdad?, que era el carbón y el agua, también no eran capaces de moverse solos e inyectarse o llenar la caldera de la máquina. Era necesario que dos hombres, que eran los que manejaban la máquina, se preocuparan de esta situación. La verdad es que nosotros hemos visto tantas enseñanzas, tanta palabra del Señor durante todo este tiempo y hemos estado viendo muchos temas por los cuales debemos preocuparnos. Y una de las expresiones que nos llama mucho la atención como pastores, como hermanos, como siervos del Señor, como líderes de las congregaciones, como consejeros de tanta gente, es esta expresión que Pablo le invita o le ordena a Timoteo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Podríamos a lo mejor quedarnos con este texto como base principal del mensaje de hoy. Pablo, un ejemplo para Timoteo. Pablo, un ejemplo de líder, de hombre de Dios. Un ejemplo por excelencia, en realidad, del ministerio. Un hombre que supo amar, que supo tomarse de la mano del Señor, que supo entender muy profundamente lo que significaba ser un obrero de Dios, lo que significaba ser un representante de Jesucristo, un representante por excelencia del ministerio. Ahora, nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde, podemos poner, por ejemplo, todos estos hombres del Señor que a nosotros nos han enseñado y nos han mostrado qué es caminar con el Señor.
Primeramente, tenemos que hacer notar también que Pablo fue un hombre que sufrió bastante en el ministerio. Perseguido, apedreado, lo buscaban para matarlo, ¿verdad? Y él siempre siguió predicando la palabra del Señor. Entonces, a Pablo, como diríamos en el día de hoy, no le contarían cuentos con respecto a poder ser un hombre fiel, ser un hombre con poder, ser un hombre amoroso y un hombre que amaba la obra. Él no le importaba morir, no le importaba pasar por enfermedades, no le importaban las persecuciones, no le importaba el hambre, la sed, el cansancio, no le importaba la muerte en tantas situaciones, tempestades en el mar, persecuciones en la tierra, ¿verdad? Por donde él andaba. Entonces, él era un hombre que tenía toda la autoridad para aconsejar a los demás. Ahora, hermanos, si Pablo pasó por tantos tiempos de persecución, de aflicciones, era necesario que él pudiera pasar por tiempos de aflicción para poder avanzar, para poder seguir, para poder tomar la ruta a la cual él quería llegar y para poder orientar y dar consejos a sus seguidores, en este caso a Timoteo, que era un pastor, que era un hombre que había quedado a cargo también de iglesias y que Pablo estaba muy preocupado por él, porque de hecho Timoteo tampoco lo estaba pasando muy bien. Y en ciertas situaciones nosotros, ¿verdad? Y en muchas situaciones como pastores, como siervos de Dios también, no lo pasamos muy bien. Pero entendemos que las aflicciones son necesarias para tomar un carácter fuerte en el Señor. Es necesario padecer, es necesario sufrir. ¿Para qué? Para fortalecernos en la fe, en la confianza, en la dependencia de nuestro Padre. Hermanos, yo quisiera a lo mejor hacer notar algunas situaciones con rapidez en esta expresión, testificando de Cristo. En el día de hoy hay muchas corrientes, muchas leyes, muchos movimientos que se están levantando en el mundo y en nuestro país. Yo les invito, hermanos, a seguir predicando la palabra del Señor. Perdón. Yo les invito a seguir predicando el mensaje de salvación. El mensaje poderoso del Señor. Este mensaje que nos hace entender y nos hace acercarnos cada día más a Dios, porque cada día que pasa vemos cómo avanza la maldad, cómo avanza la mentira, cómo avanza el engaño y cómo disfrazan el hombre las cosas para poder hacerlas pasar frente a los demás. Nosotros no nos vamos a detener de predicar la palabra. No vamos a predicar lo que hace el pastor tanto, el hermano tanto. No vamos a predicar lo que hacen los hombres. Vamos a predicar lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Primero quisiera, ¿verdad?, invitarles, hermanos, que nosotros debemos estar orando los unos por los otros. Ustedes están orando por los pastores, por los misioneros. Ustedes deben estar orando por todos los hombres de Dios. Hombres que quizás con faltas, con defectos, con cosas que desearían ver en muchos de nosotros, pero que nosotros necesitamos que ustedes estén orando por sus siervos, por los hombres de Dios. Aquí Pablo, de verdad, está haciendo entender lo que hay en su corazón y hace entender que él es un siervo del Señor, que él sirve desde mucho tiempo y que sin cesar se recuerda de sus pupilos, se acuerda de sus seguidores, ¿ya? Y está
estos hombres en sus oraciones día y noche. O sea, siempre orando por los que están con él. Deseando verle, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, dice el apóstol a este siervo Timoteo. La verdad es que no hay nada de nuevo, hermanos, en el tema de desearnos ver. Nosotros estamos pasando por un tiempo en que tenemos muchas ganas de vernos, muchas ganas de estar juntos, muchas ganas de orar juntos, muchas ganas de abrazarnos, muchas ganas de poder leer la Biblia juntos, compartir un estudio bíblico juntos. Lo hacemos, sí, pero deseamos estar juntos. Deseamos abrazarnos, deseamos compartir este gozo, esta alegría de ser hijos del Señor. Deseamos estar juntos en las aflicciones, deseamos compartir juntos los momentos tristes de nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que han perdido familiares, han perdido trabajo, han estado pasando tiempos muy complicados. Y estos tiempos, hermanos, nosotros no podemos quizás comparar con los tiempos de aflicción y de persecución de Pablo, de Timoteo, de todos estos pastores del Señor. Pero sí estamos pasando por unos tiempos en el cual muchas cosas se parecen. Estar solos, estar a veces apartados, sabiendo que otros sufren y no podemos estar con ellos, sabiendo que otros están tristes y no podemos estar a su lado. Pero sí, la palabra dice, ¿verdad? Debemos estar en oración. Debemos estar recordándonos siempre en nuestras oraciones. Como Pablo le decía a Timoteo, de día y de noche estoy orando por ti. Dice, ¿verdad? También trayendo a la memoria la fe, esa fe no fingida que hay en ti, la cual también habitó en su abuela y en su madre. Y dice Pablo, ¿verdad? Yo estoy seguro que esa fe también está en ti. Pablo no habla de una fe, de esa fe que está en un remedio, de esa fe que está en una planta, de esa fe que está en el futuro, de lo que puede venir, de lo que puede pasar. Pablo está hablando de una fe certera, de una fe puesta en el Señor, de una fe verdadera, de una fe que mueve, de una fe que fortalece, de una fe que está allí firme, muy firme, de una fe que establece el corazón, la dependencia, de una fe que viene entregada como ejemplo de su abuela, de su madre y, cómo no, de Pablo mismo. Una fe no fingida, una fe que permanece. Y dice Pablo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que también esta fe está en ti. Y ahí viene nuevamente el ejemplo que expuse o la introducción que le hice a este tema tan importante y tan hermoso. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, hermanos, cada vez que nosotros tenemos algunos hermanos, ¿cierto?, que hemos formado, que en cierta manera hemos aconsejado, le hemos llevado, hemos enseñado, ese cariño, ese amor, esa imagen, ¿cierto?, de padre y de hijo, o de maestro a aprendiz, ese amor que Pablo, ¿cierto?, expresa en este caso a Timoteo, es el amor que nosotros también le entregamos a través de la palabra a nuestros hermanos en el día de hoy o durante la semana, recordando lo que se debe hacer, recordando lo que hay que hacer en tiempos difíciles, lo que hay que hacer en tiempos de dudas, en los tiempos no agradables, en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos en que no hay mucho que planificar y hacer montones de cosas porque no sabemos qué va a pasar. Pablo está seguro que en medio de la persecución, que en medio de los tiempos difíciles, que en medio de los tiempos complicados, es necesario avivar el fuego del Espíritu Santo.
Vimos a un principio que habiendo energía, habiendo poder, hay avance. Hay poder, hay fuerza. Y hay esperanza en poder llegar al viaje final. Es tiempo de llegar a la ruta final, al destino final. Hay esperanza. Pero para eso hay que avivar el fuego. Para eso hay que avivar el fuego. Porque hermanos, en los tiempos que vivimos, nosotros estamos bastante preocupados por muchos hermanos que no se conectan, por muchos hermanos que no le hemos visto, por muchos hermanos que están quizás lejos trabajando o están en ciertos lugares donde no estamos. ¿Y qué pasa con el fuego del Espíritu? Hay que avivar el fuego del Espíritu, le dice Pablo a Timoteo. Es necesario fortalecerse. Es necesario. Haz este acto de fe. Haz este acto de dependencia. Aviva el fuego del don de Dios. ¿Y por qué? Porque dice Pablo que yo te he entregado por la imposición de mis manos. No podemos pensar, hermanos, que en los tiempos que vivimos pueden seguir siendo indiferentes a los cultos de adoración, a los cultos de oración, a los cultos de alabanza, a los cultos de estudio bíblico, a los cultos de compartir con los hermanos. No se puede pensar que yo puedo vivir una vida así de alejado. El don que hay en nosotros, el Espíritu Santo que ha puesto el Señor en nuestro corazón, es necesario, dice Pablo, avivar este fuego. Mantener este fuego encendido. Yo estoy seguro que cuando esta locomotora quedaba ya sin carbón y el agua comenzaba a secarse, la locomotora empezaba también a detenerse, empezaba a avanzar muy lento y comenzaba al final, hasta no poder avanzar ni un metro más. Ahora, nosotros como cristianos, hermanos, esté pasando lo que esté pasando en este mundo, lo que estemos viviendo en nuestro país, nosotros tenemos que seguir avanzando. Avanzando en el estudio bíblico, avanzando en las oraciones, avanzando en el estudio de la palabra, avanzando en testificar. Por eso la palabra dice testificando de Cristo. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y dice testificando de Cristo, testificando del Señor. Y nuestro llamado es, hermanos, que a pesar de estar viviendo tiempos difíciles, nosotros tenemos que seguir testificando del Señor. Cuando Pablo invita a Timoteo a avivar el fuego, le recuerda primero que él está orando mucho por él, le recuerda también que necesita estar con él para abrazarle, para sentir gozo, para comunicarse y para poder disfrutar de lo bueno o de lo malo, pero juntos. Está también llamándole y recordando que la fe que él tiene es una fe verdadera, que él fue llamado para tener una fe poderosa, una fe no fingida, una fe que realmente es una fe que obra, que hace, que tiene efectos. Y más aún ahora, le aconseja avivar el fuego. Mantén esta hoguera encendida, alimentada, poderosa. No ese fuego que humea, que ya se apaga, no ese fuego que no calienta nada y que no da energía ni siquiera para avanzar un paso. Y viene el versículo 7, donde también habla, ¿cierto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. 3 puntos importantes. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando tiempos complicados en la vida, tenemos que echar mano a las herramientas y la fuerza que el Señor nos ha entregado. Y el Espíritu Santo de Dios es el que hace en nosotros, el poder de Dios que actúa en nosotros,
El poder del Señor que nos habla, que nos invita, que nos anima, que nos da palabra. Yo estoy seguro, hermanos, que nosotros los predicadores y muchos hermanos que saben de esto, ¿qué haríamos sin el Espíritu Santo del Señor? ¿Qué haríamos? ¿Qué entregaríamos? Y quizás podríamos a lo mejor entregar un mensaje que no produciría un efecto en nadie. Pero el Espíritu Santo de Dios, que es el que obra, el que hace entender, el Espíritu Santo de Dios es el que redarguye, el que hace un efecto en lo interior del hombre, es el Espíritu que está también en nuestro corazón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu de poder y no hay otro mejor que Él. No hay otro más poderoso que Él. Espíritu Santo de Dios, un espíritu que es de valentía, que es de poder y más aún agrega, y de dominio propio. ¿Cómo estás obrando, cómo estás trabajando en tu vida como cristiano en este tiempo? ¿Estás seleccionando tu tiempo? ¿Estás apartando tu tiempo para poder obrar con el poder de este Espíritu Santo? ¿O simplemente estás dejándote estar en tu casa, encerrado, cobardemente quizás, a ser infectado o a pasar muchas cosas? Hermanos, la tarea hay que hacerla. Busquemos la manera. No le digo que salga y se exponga a muchas cosas, pero busque la manera de volver nuevamente a nuestro título que dice testificar de Cristo. Y testificar de Cristo significa estar preocupado, preocupado mucho de los que están contigo o de los que estuvieron contigo. Hermanos, el dominio propio, saber conducirnos, saber despojarnos, saber decidir, saber definitivamente lo que queremos. Y sabemos también definitivamente lo que quiere el Señor de nosotros. Y en eso poder también exponer nuestra vida, poner nuestro corazón, poner nuestro ser, poner nuestro tiempo, poner todo en las manos de Dios para poder trabajar y seguir adelante, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de enfermedad, aún en tiempos de necesidad. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y Pablo, ¿verdad?, le dice claro, porque no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía. Él no nos ha entregado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu para andar todos temerosos, para andar todos tembleques, ¿cierto? Como decimos nosotros. No nos ha dado el Señor un espíritu para eso. Un espíritu de lamento, de lloro, de desánimo, de miedo, de temor. No, el Señor nos ha dado un espíritu de poder. Ese espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Y ese espíritu con el cual podemos vencer, con el cual podemos obrar, con el cual podemos bendecir, con el cual podemos trabajar, vivir confiados, alegres, poderosos en el Señor. Ese espíritu es el Espíritu Santo del Señor. Un espíritu definitivo de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hablamos también, ¿verdad?, del espíritu de amor, amamos, entonces protegemos. Amamos, entonces enseñamos. Amamos, entonces predicamos. Amamos, entonces oramos, tal como Pablo lo hace mención en el inicio. Te echo tanto de menos, oro por ti día y noche. Te echo tanto de menos, espero verte luego y abrazarte. Espero verte luego y encontrarnos para llorar juntos o reírnos juntos. Hermanos, pero si pasa un año más, si pasan 2 años más, creo que tenemos que nosotros buscar la manera de poder bendecir a nuestros hermanos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y allí viene, ¿verdad?, a poder mencionar nuevamente el llamado a testificar del Señor, el llamado a no tener temor, el llamado a testificar tanto del Señor
como tanto de Pablo, porque él dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Yo, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El llamado a participar de las aflicciones, hermanos, no es un tema de querer sufrir por nada. Es un tema de formar el carácter de siervo del Señor. El llamado a poder participar de las aflicciones del Evangelio es según el poder de Dios. Esto tiene que ver con un trato del carácter, con un trato del hombre que quiere ser un hombre de Dios. Ahora, yo estoy seguro, hermano, que todos los que estamos trabajando en el tema de la predicación, de poder bendecir, de ayudar, de hablar a tanta gente que es necesario acercarse al Señor, y de que nuestra esperanza está solamente en Él, y de que nuestra esperanza está en los brazos del Señor, que nuestra esperanza está en el poder de su Espíritu Santo, este Espíritu que es de poder, este Espíritu que es de amor, y este Espíritu que es de dominio propio. Dejémonos gobernar por el Señor. Dejémonos gobernar por este Espíritu Santo. Obremos y trabajemos y alineemos nuestra vida conforme al Espíritu Santo del Señor. Pero para eso hay que avivar el fuego. Quizás tú tienes muchas ideas en casa para poder avivar el fuego del Espíritu. Pero yo te quiero decir que tú tienes que reunirte con tu iglesia. Tienes que estar junto a tu iglesia. Tienes que orar con los hermanos. Tienes que ver cómo algunas hermanas o hermanos se ven con cara de sufrimiento, con cara triste. Algunos con cara alegre. Muchas veces estamos muy contentos y otras veces estamos muy preocupados. Y a veces lloramos con los que lloran, pero también reímos con los que ríen. Pero hermanos, quiero hacerle un llamado. Participe de la actividad de la iglesia. Participe de los cultos. Participe de las oraciones. Participe del sufrimiento de los hermanos. Pablo dice: yo estoy muy preocupado. Estoy sufriendo por ti y deseo ese día para estar juntos. Hermano, acérquese a la iglesia. Encienda su computador, su teléfono, conéctese para estar junto a sus hermanos. Y podamos en cierta manera apoyarnos en esta palabra. Preocupados de avivar el fuego. Preocupados de orar los unos por los otros. Preocupados de estar esperando ese día de poder juntarnos y llenarnos de gozo con nuestros hermanos, que aún así en la pantalla también lo podemos hacer. Y mientras podamos juntarnos, y mientras podamos mirar a los hermanos, bueno, riamos juntos o lloremos juntos. Pero Pablo, ¿verdad?, estaba pasando por tiempos muy parecidos o peores que los nuestros. Pero él estaba preocupado de sus hermanos, estaba preocupado de sus consiervos. Hermanos, nosotros también debemos trabajar en aquello. No olvidemos, entonces, de avivar el fuego del Espíritu Santo. No olvidemos de llevar esta fe, no fingida, dice la palabra, esta fe poderosa que estuvo en tu abuela, que estuvo en tu madre, y que está también, estoy seguro, dice Pablo, está también en ti. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, y que no se nos olvide que el Espíritu Santo que está en nosotros es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Por tanto, no te aflijas, por tanto, no te desesperes, por tanto, no te desanimes. Por tanto, hermano, también únete quizás a las aflicciones que podemos vivir en este tiempo, que muchos hermanos sé que lo están viviendo, que muchos hermanos sé que por causa de esta pandemia, por muchas causas, sufren, están desanimados. Bueno, no es la aflicción que sufría Pablo y Timoteo, porque ellos lo andaban buscando para matarlo, lo andaban buscando para acallar. Era una persecución mucho más fuerte. Quizás nosotros estamos pasando por un tiempo un poco más suave, una aflicción por no poder hacer lo que queremos, por no poder salir donde queremos, por no tener quizás una visión más amplia del futuro, porque no sabemos lo que viene.
pero nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en este fuego del Espíritu que ha puesto el Señor en nuestro corazón. Nuestra esperanza está en la fe puesta en nuestro Señor, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra comunión, y poder así estar siempre preocupados de nuestros hermanos. Hermanos, un abrazo grande para todos. Sean todos nuestros amigos, nuestros hermanos bendecidos en este día, y que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor amado, a nuestros hermanos. Bendecimos en este día a nuestros amigos, a nuestra familia, y que la gracia de tu Espíritu Santo, que el poder de tu palabra, el poder de la oración, el poder, Señor amado, de la comunión contigo, podamos también expresar muchas bendiciones a todos los hermanos que en este día han escuchado el mensaje tuyo, tu palabra, tu consejo, tu orientación para animarnos y para poder trabajar contigo en todo lo que podamos, porque contigo sabemos, Señor, que hay poder, hay amor y hay dominio propio. Dios sea guardándonos, y que tu bendición de tu Espíritu, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Dios les guarde ahora y siempre. Amén.